La canción se llama In Need de Gear Tavern. Y ya, bueno, después si quieren la canción. Es buena. Ya, ahora sí, muchachos, continuemos ya. Bueno, buenas tardes con cada uno de ustedes. Como habíamos quedado en la clase anterior, íbamos a unificar los dos paralelos, puesto que no eran muchos, es decir, eran en uno 40 y en el otro 50. Y cuando se inscribieron en el link de quienes iban a continuar las clases, pues se inscribieron 97 más dos oyentes, 99 personas. Entonces, tranquilamente podíamos seguir trabajando con Webex mientras no aumentara ese número. Si aumentaba ese número íbamos a cambiarnos a Microsoft Teams, pero como he tenido bastantes estudiantes de otras universidades, entonces estaba buscando otra alternativa y la otra alternativa en caso de que se unieran, pero dudo mucho, es utilizar GoToMeeting, pero es hasta 200 personas. Pero a veces tiene fallas en la plataforma, entonces por eso no se la ocupó desde un inicio. Ya listo, muchachos, continuamos ya. Si tienen dudas o inquietudes, porfa, pueden activar el micrófono, pedir la mano o también pueden escribir en el chat, porque igual se activa ya. Habíamos llegado a lo que era hablar sobre los ácidos grasos y habíamos dicho que pueden existir de dos tipos, ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Y esto iba a depender principalmente de si se existían cadenas de doble enlace en lo que era su estructura. Y dentro de esto también habíamos hablado sobre cómo se los podía nombrar, es decir, la nomenclatura alfa, que recuerden que tenía este símbolo de aquí, el símbolo de variación, y también teníamos lo que era la nomenclatura omega, que era de esta forma de aquí. Y que para entenderlo de mejor manera habíamos dicho que la nomenclatura alfa o la nomenclatura con el signo de variación iba a iniciar prácticamente desde la parte donde se encontraba el ácido, es decir, el CCOH. ¿Ya? Y este de aquí, pues prácticamente podías empezar a contar los carbonos y donde que te explicaba, por ejemplo, si tenías un doble enlace en el carbono 9 significaba que contando así, el doble enlace iba a estar entre el carbono 9 y el carbono 10. Habíamos llegado a esa conclusión hablando de esta nomenclatura. En cambio, desde la nomenclatura omega, habíamos llegado también a la conclusión de que era desde el último carbono, es decir, desde la colita del pescado que habíamos dibujado, hacia atrás. Y esa nomenclatura también era importante porque clasificaba principalmente a los ácidos en familias omega. Ya habíamos quedado de acuerdo que las familias omega más importantes dentro de lo que es los ácidos dentro del ser, de los ácidos grasos dentro del ser humano iban a ser tres: el omega 3, el omega 9 y el omega 6. Habíamos también visto que algunos de estos omegas se encontraban principalmente como eran importantes porque ayudaban en lo que era la producción de estos lípidos, pero sobre todo de los lípidos beneficiosos. Y sobre todo también ayudaban a aumentar la producción de colesterol. En este caso, como recordarán, y les había dicho que así para decirlo a simple vista, el colesterol podía ser de dos formas: colesterol bueno o colesterol malo. La clase uno ya está, esta clase ya la subí el día de mañana, lo siento, me había quedado dormido y no la subí ayer, pero ya la había subido en caso que lo necesiten volver a repasar. ¿Qué es importante recalcar esto de los ácidos grasos para ya poder pasar de tema? Bueno, después volveremos a ver ácidos grasos, es decir, la beta-oxidación y la construcción de ácidos grasos, cuando veamos prostaglandinas y leucotrienos, pero eso será la próxima clase. De hecho, es la próxima clase. Ya, entonces, continuando con esto, tenemos que acordarnos que los ácidos grasos más importantes van a ser también estos conocidos como omega 3. Y cabe recalcar tres ácidos que siempre toman en las pruebas y también sobre todo tienen importancia dentro de lo que son investigaciones de nuevos tratamientos y fármacos. El primero es el ácido alfa-linolénico, o también conocido como ustedes pueden han de haber leído o pueda que lean, también se conocen como el ácido ALA, ¿ya? Este es el primer ácido característico de esta familia del omega 3. Y este pues principalmente se va a encontrar o es de origen de, en este caso vegetal, es decir, de las plantas y principalmente un aceite que es rico en este ácido, o sea, omega 3 de tipo ALA, es prácticamente el aceite de linaza o principalmente cualquier aceite vegetal. Otro ácido que también es importante y que también lleva a cobrar importancia dentro de lo que es clínica es también el ácido conocido como el ácido eicosapenta eico, el cual es principalmente también conocido con su nombre o su simbología EPA, ya, ácido EPA.
Este ácido pues es principalmente, tiene un origen animal y principalmente está en lo que es el pescado, ¿ya? Y este ácido muchos lo han de haber escuchado que principalmente o también lo han escuchado como aceite de hígado de bacalao, entre otros. Entonces este ácido omega 3 también va a ser importante dentro de lo que es el metabolismo y la regulación del colesterol y otros lípidos dentro del organismo. ¿Qué otro ácido tenemos? También es importante, el último que les había seleccionado, que es el ácido docosahexaenoico, el cual su simbología es DHA. DHA, el cual principalmente también se caracteriza por venir principalmente de aceite de las plantas y también por aparecer de lo que son en los fosfolípidos cerebrales. Cada uno de estos pues tienen diferente conformación. Por ejemplo, el ácido ALA va a tener 18 carbonos con 3 dobles enlaces. Pero en cambio, si nos vamos al ácido EPA que les había dicho, este va a ser un ácido de 20 carbonos, es decir, por eso es eicosa, con 5 dobles enlaces. Y el último ácido que era de importancia, sobre todo de estas familias omega, iba a ser el ácido de los principalmente que tiene 22 carbonos con 6 dobles enlaces. Recuerden que se ponía omega 3, omega 6 o omega 9 de acuerdo a donde empezaba a contarse el primer enlace en la nomenclatura omega. Eso era importante y era lo que había que recalcar. ¿Por qué también son importantes estos omega 3? Porque se ha descubierto que tienen un gran poder, y mejor dicho, un gran poder antiinflamatorio. Y sobre todo, ¿por qué? Porque principalmente los eicosapentanoicos tienen que ver con la producción de lo que es prostaglandinas y leucotrienos, que les había dicho que ya después los veremos, pero que tienen gran poder antiinflamatorio sobre todo, y también que muchos de estos estimulan a los procesos de defensa del organismo. También tenemos que esto de aquí, los ácidos hexanoicos o el que les había dicho, el DHA, también está siendo estudiado principalmente para esto, es decir, para algunos mecanismos o sobre terapias que ayuden a aliviar la inflamación crónica que producen ciertas enfermedades, como algunas enfermedades terminales como el cáncer. Eso era importante. ¿Qué más habíamos visto? Pues también dentro de todos los ácidos o lípidos, mejor dicho, que estamos viendo, también hay otros que se llaman los triglicéridos. Y estos triglicéridos, como ya les había mencionado en la anterior clase, principalmente van a constituir una fuente de almacenamiento de ácidos grasos. Es decir, los ácidos grasos se van a juntar entre ellos y van a formar los triglicéridos. ¿Ya? Los triglicéridos también, cabe mencionar, déjenme ver la foto, ¿ya? Como su nombre lo dice, está constituido principalmente por 3 gliceroles. Y algo importante que hay que destacar de esto, que aunque pareciera que la estructura en este caso, del glicerol 3 y del glicerol 1 son similares, en realidad estas a nivel funcional son muy diferentes. ¿Qué quiere decir esto y por qué es importante recalcarlo? Porque algunas enzimas van a participar realizando ciertos procesos en lo que son estos gliceroles. Por ejemplo, si queremos obtener glicerol 3-fosfato, tendría que principalmente participar en este caso, ¿qué participa? Participa una sinasa, que es la glicerol sinasa, es decir, transfiriendo del ATP forma de P y forma principalmente este glicerol 3-fosfato, es decir, aquí se uniría prácticamente un grupo de fósforo, ¿ya? Pero como les digo, estas características moleculares específicas para cada uno de estos gliceroles hace que en este caso la glicerol sinasa no vaya y fosforile a lo que es el glicerol 1, porque no existe prácticamente un glicerol 1-fosfato, sino existe el glicerol 3-fosfato. Entonces, siempre, aunque parezcan que tienen la misma estructura, tienen esa afinidad, es decir, estas enzimas tienen principalmente afinidad por ciertas partes de la molécula, y eso ya lo han de haber visto en enzimática, que prácticamente son como sitios que se atraen, o decir, el centro activo con el sustrato adecuado. Porque si no es el centro activo, no es el sustrato, mejor dicho, adecuado, y no es la enzima adecuada, pues la reacción no se produce.
También dentro de los lípidos que teníamos importancia biológica, tenemos a los que son los fosfolípidos. Y los fosfolípidos, pues como ya vamos a ver en un dibujo, son los principales componentes de lo que son las membranas celulares y estos se encuentran en gran cantidad. Pues tenemos que muchos de estos fosfolípidos van a venir principalmente de un ácido conocido como el ácido fosfatídico, y estos fosfolípidos pues se van a estar uniendo a lo que son diferentes moléculas. Por ejemplo, se pueden estar uniendo a lo que es la colina, otros se pueden estar uniendo a lo que es la etanolamina, otros a la serina, otros al inositol, otros incluso se pueden estar formando, uniendo a lo que es el fosfatidilglicerol. Bueno, estos son grupos químicos X a la final, que bueno, después los han de leer por ahí, pero sobre todo hacen esta unión de fosfolípidos con estas otras moléculas de acuerdo a mejor dicho, de acuerdo a la importancia que tengan para, en este caso, biológica, ¿ya? Un ejemplo de esto, por ejemplo, también tenemos las fosfatidilcolinas, que su otro nombre va a ser conocidas como las lecitinas, y estas, pues principalmente, hay que recalcar algo que, por ejemplo, todos los grupos colina, principalmente tienen que ver con su función a lo que es el sistema nervioso y sobre todo a lo que es la transmisión nerviosa, como verán después receptores, o ya han de haber visto muchos en lo que es fisiología, receptores de acetilcolina. ¿Qué más también es importante de esto recordar? También por ejemplo, las esfingomielinas, y estas fosfatidilcolinas y esfingomielinas se encuentran principalmente en gran cantidad en lo que es formando las membranas celulares de la mayoría de células de nuestro organismo. Un ejemplo de estas familias, por ejemplo, es la dipalmoil lecitina, es decir, tiene en vez del grupo fosfatidil, tiene un grupo dipalmoil. Y estas lecitinas, esta lecitina principal es importante y radica en su importancia dentro del ser humano porque esta es la principal o el principal componente del surfactante pulmonar. Y si ustedes recordarán, principalmente en la formación de lo que es los pulmones, el surfactante pulmonar ayuda a lo que es su maduración. Y entonces, un déficit en esta, posiblemente por problemas genéticos o sobre todo como en los bebés prematuros, hace que principalmente estos pulmones no lleguen a madurar y por lo cual produce insuficiencia pulmonar crónica. Otros, por ejemplo, la fosfatidil, como les había mencionado, que tienen otros nombres como la fosfatidil etanolamida, que decíamos que tiene un grupo etalonamida, se conoce también como la cefalina. Y esta cefalina, pues principalmente está en el cerebro y también ayuda a lo que es la transmisión nerviosa. Tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, también la fosfatidilcerina, es decir, en vez de un grupo colina, tiene un grupo, en este caso, un aminoácido que sería la serina, y este es característico también dentro del organismo porque la fosfatidilcerina ayuda en lo que es la apoptosis celular. Para recordar conceptos básicos, diríamos que apoptosis en realidad es la muerte celular programada, que principalmente la célula decide por varios procesos, sobre todo entrar en un proceso de fagocitosis y sobre todo morir. Es muy diferente a la necrosis porque la necrosis no es programada y sobre todo la necrosis causa daño y lisis al tejido aledaño. La esfingomielina también vale recalcar sobre todo que esta esfingomielina se encuentra principalmente recubriendo las vainas de mielina de todas las fibras mielinizadas del organismo. Y entonces esto ayuda principalmente también a que la conducción nerviosa sea de una manera más rápida, y sobre todo también esta esfingomielina se ha llegado a demostrar que tiene que ver mucho con lo que es la señalización molecular y el traspaso de información de célula a célula, y también está relacionada con procesos de apoptosis. También si hablamos del fosfatidinil, en este caso del fosfatidinil inositol, pues este fosfatidinil inositol va a ser principalmente un precursor de lo que son los segundos mensajeros. Y ustedes recordarán conceptos también de primer semestre, los segundos mensajeros van a ser principalmente encargados de realizar lo que es la señalización molecular y el tráfico de membrana, es decir, receptan información del exterior y a través de diferentes como el inositol trifosfato, el AMP cíclico, van a llevar la información al núcleo de la célula y así van a realizar lo que en realidad la célula necesite y haya recibido la información de, yo que sé, del cerebro o de algún órgano que esté necesitando que la célula produzca esas sustancias. Eh,
Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el fosfatidinilinitol 4,5 difosfato, ¿ya? En realidad se lo conoce como el PPI2, o sea, P mayúscula y P2, el cual si se divide y todo por procesos X, principalmente está funcionando como un agonista hormonal, es decir, ayuda a las funciones de varias hormonas dentro del organismo. Habíamos hablado también de lo que es la cardiolipina, como ya les mencioné de nantitos, y esta cardiolipina pues va a ser también un líquido, un lípido muy importante dentro de lo que son las membranas mitocondriales. Se ha llegado a determinar que la cardiolipina principalmente ayuda en lo que es la función mitocondrial, es decir, toda la función energética que les había mencionado en los carbohidratos, de la fosforilación oxidativa, la obtención de NADs y FATs, va a ser ayudado por este lípido, la cardiolipina, y cuando veamos un poco de esto de, más o menos, vamos a escuchar incluso algunas enzimas que tienen este nombre, o sea, cardiolipina y sintetasa. Y se ha llegado a demostrar también que esta cardiolipina empieza a disminuir con lo que es la edad, es decir, cuando ya pasas los años, es decir, ya en la senectud, principalmente esto empieza a disminuir y por lo cual la función mitocondrial también empieza a disminuir. Y esto es una característica de por qué las personas de mayor edad cada vez se sienten más y más cansados. Y también se ha llegado a determinar que la cardiolipina empieza también a disminuir en algunas ciertas patologías. Cabe mencionar tres que son las más importantes: la insuficiencia cardíaca, el hipotiroidismo y también en un síndrome conocido como el síndrome de BART, B-A-R-T-H, el cual principalmente también es una miopatía que tiene que ver con afecciones a lo que es sistema cardíaco y sistema esquelético. Otro lípido es importantísimo también, van a ser los lisofosfolípidos. ¿Por qué son importantes estos lisofosfolípidos? Porque son como que intermediarios del metabolismo de los fosfoglicerol, es decir, de todo lo que estábamos viendo anteriormente. Estos principalmente también llegan a ser importantes dentro de lo que es patología, porque estos lisofosfolípidos y principalmente la lisolecitina, es decir, de la familia de las lecitinas, principalmente se ha llegado a demostrar que son los causantes de ciertas patologías como la ateroesclerosis y también del aumento de lipoproteínas oxidadas, que ya lo veremos más a continuación cuando veamos transporte de lípidos y hablemos de la APO y todas las demás. ApoE, ApoB100, ApoB40 y veamos VLDL, HDL y LDL, que prácticamente ya solo les daría la introducción para eso. Y hablamos también de los últimos lípidos, bueno, de estas familias que en realidad se conocen como los plasmológenos. Estos plasmológenos se van a encontrar principalmente en lo que es el cerebro y el músculo. Aproximadamente están constituyendo un 10 al 20% de estos, y esto se caracteriza porque estos lípidos contienen un enlace éter ya dentro de su molécula como dato bioquímico, por así decirlo. En realidad no se ha llegado todavía a determinar cuál es la función, o sea, porque existen gran cantidad. Ustedes ven que se constituyen el 10 al 30% de lo que es los lípidos cerebrales principalmente y también en el músculo, pero no se ha llegado a determinar una función adecuada. Pero se cree actualmente que estos lípidos lo que están haciendo es una función protectora de lo que es radicales libres y de lo que es radicales libres del oxígeno dentro de lo que es el músculo y el cerebro, entonces cumplirán esa función antioxidante. Aquí vemos prácticamente todos los lípidos que les acababa de mencionar y cuál es su porcentaje o dónde se encuentran en mayor cantidad dentro de lo que es tejido celular y sobre todo también las células. Estos lípidos, prácticamente como vemos la cardiolipina, les había dicho que se encuentra en mayor cantidad dentro de lo que es las mitocondrias y les ayuda a su función, que en este caso es una función altamente energética. Igual, si hablamos también de la esfingomielina, podemos ver que esto se encuentra principalmente en los lisosomas, es decir, también centros encargados de lo que es la digestión de lípidos. Y también, por ejemplo, tenemos lo que son los fosfolípidos, que como ustedes podrán observar, se encuentran en mayor porcentaje en lo que es las membranas plasmáticas. Esto de 0,67, 0,16, prácticamente quiere decir cuál es el porcentaje
de lípidos que se encuentran en 1 miligramo de proteína. Entonces es gran cantidad porque también, como recordarán, la membrana tiene gran cantidad de proteínas que sirven de proteínas funcionales, proteínas de transporte y otras. Y también, como podemos observar, la mayor cantidad de colesterol, como ya vamos a ver su síntesis y formación, se va a encontrar también en lo que son las membranas plasmáticas de las células y también pues un poco más también en lo que es el aparato o la membrana del aparato de Golgi. Esto sí solo es para que más o menos tengan una idea de por dónde se pueden estar distribuyendo los lípidos y sobre todo para que tenga relación con lo que les decía cada una de sus funciones, que son también importantes. ¿Qué más? No de esto nada más. Bueno, aquí vemos lo que principalmente les decía, estamos viendo lo que es la estructura de lo que es una membrana plasmática. Como ustedes pueden observar, tiene varios tipos de proteínas, proteínas periféricas, proteínas que sirven como canales, sobre todo para los diferentes tipos de transporte, transporte asociado a canales proteicos y entre otros. Lo que es importante recalcar aquí es que la gran constitución de esta membrana tiene gran cantidad de lípidos, como podemos observar glucolípidos, también tienen glucoproteínas, es decir, uniones de lo que es carbohidratos con proteínas, y también tenemos la estructura de lo que son los fosfolípidos, como ustedes pueden observar, con sus dos cabezas, y una hidrofílica y otra hidrofóbica, que le da esta característica de que no se repele con el agua, que ya vamos a verlo despuesito cuando estemos viendo colesterol. Y también tenemos lo que son las moléculas de colesterol adosadas a todo lo que es la membrana. La membrana celular va a tener dos haces o dos hojas, una interna y otra externa, como ya lo aprendieron en primer semestre igual, que la una está dando prácticamente a lo que es el espacio intersticial y la otra estaría dando prácticamente a lo que es el espacio intracelular. Eso referente a esto, y que recuerden que siempre es una bicapa fosfolipídica, es decir, tiene lípidos tanto para dentro de la célula como para fuera de la misma. Otro grupo importante de lípidos que también vale mencionar son los glucolípidos. Estos glucolípidos, o también conocidos como glicoesfingolípidos, porque tienen esfingomielina dentro de su molécula, son importantes porque también se encuentran en gran cantidad dentro de lo que es el tejido nervioso y las membranas celulares, como nosotros pudimos observar en el gráfico anterior. Esto de aquí también es importante porque muchos de estos están constituidos, estos glicoesfingolípidos, uno de ellos se llama, por ejemplo, están constituidos, mejor dicho, por ceramidas y por gran cantidad de grupos de azúcar. De ahí que viene su constitución gluco. Ahí existen muchos, ¿no? Por ejemplo, la galactosil ceramida, que esta principalmente se va a encontrar en lo que es a nivel de todo lo que es el sistema nervioso, principalmente el cerebro, el tejido nervioso periférico y entre otras. Pero ¿cuál es la característica de esta galactosil ceramida o de las ceramidas? Es que están constituidos principalmente por 24 carbonos. ¿Ya? Es decir, siempre es un ácido graso de 24 carbonos que le está constituyendo. Y ahí es ese nombre que quizá muchos lo hayan leído, y como les digo, porque su principal, mejor dicho, donde más se encuentra es en el sistema nervioso, y principalmente el cerebro y tejido nervioso periférico, es que les llaman a estos ácidos los ácidos cerebrónicos. Los gangliósidos también constituyen como que una parte importante. Bueno, aquí estamos viendo la estructura de la molécula que les estaba diciendo de la galactosil ceramida. Y como podemos observar, principalmente esta sería su estructura, donde que tenemos la esfingosina, que conjuntamente con el ácido graso, que les decía que tiene prácticamente 24 carbonos, van a formar el grupo de la ceramida o las ceramidas que les estaba diciendo, y sobre todo este se va a estar uniendo a los otros grupos. En este caso se está uniendo a lo que es un carbohidrato, que es la galactosa, y por lo cual les da esta constitución de galactosil ceramida. Dentro de estos también encontramos a lo que son los gangliósidos, pues principalmente estos gangliósidos, si ustedes también lo han de haber leído, estos se encuentran también principalmente en gran cantidad en lo que es el tejido nervioso. Y estos gangliósidos van a estar cumpliendo una función importantísima porque van a ser como receptores de reconocimiento y comunicación de lo que es el impulso nervioso y la comunicación nerviosa.
Y esto, al hablar de que estos gangliósidos son receptores, estos receptores principalmente van a funcionar para algunas funciones como son receptores de hormonas y también se están en estudios porque muchos de estos receptores de gangliósidos también funcionan de receptores de ciertas toxinas bacterianas. Existen muchos tipos de gangliósidos. Por ejemplo, tenemos el gangliósido, esto se los nombra de acuerdo así, ¿no? Gangliósido, yo qué sé, M3, ¿ya? Este gangliósido M3 va a ser el gangliósido más simple de toda la familia de los gangliósidos y sirve principalmente como receptor de algunos tipos de hormonas dentro del organismo. Pero asimismo existen otros gangliósidos más complejos, por ejemplo el gangliósido M1, que en realidad les doy porque tiene importancia biológica y todo. Este gangliósido M1 se va a encontrar como receptor, sí, pero a lo que es nivel intestinal. Y a este receptor es el que se une principalmente lo que es la toxina producida por el cólera. Y entonces, como les decía, estos receptores de gangliósidos también funcionan para toxinas bacterianas. Y entonces este GM1 sirve principalmente para que el cólera, la toxina producida por el cólera, se llegue y se junte a este receptor y pues produzca la patología que produce el cólera en este caso. Eso referente a esto, de los lípidos. También dentro de los lípidos habíamos hablado de lo que es principalmente lo que es ya el colesterol. Y el colesterol habíamos dicho que principalmente tiene una molécula esteroide. Y los esteroides van a ser un grupo grande de moléculas, ¿ya? Porque esta constitución de molécula de anillo esteroidal se da de varios derivados del colesterol y otras moléculas afines del colesterol. Y entonces estos van a cumplir, como dice ahí mismo su nombre, tienen gran importancia dentro del punto de vista fisiológico porque están en diferentes partes del organismo y cumpliendo diferentes funciones. Por ejemplo, están funcionando estos esteroides o derivados esteroidales que vienen principalmente de lo que es, como les digo, el colesterol y sus anexos, van a estar formando lo que son ácidos biliares y sales biliares, van a también estar formando lo que son las hormonas esteroides o también conocidas como adrenocorticoides. Ya vamos a verlo dentro del, mejor dicho, de las hormonas esteroides están las adrenocorticoides, también están las hormonas sexuales y también están formando una vitamina que es importante dentro de muchos procesos como es la vitamina D por derivados del ergasterol. Ya vamos a verlo también. Y también tenemos también que estos, o sea, estos esteroides, que como les digo, son bien importantes, van a estar formando glucósidos que son de importancia a nivel cardíaco. Entonces, como ustedes pueden ver, están funcionando en todas partes del organismo y por eso es que son importantes a nivel de vista fisiológico. Hasta ahí todo entendido, alguna pregunta, duda, inquietud que tengan. Pongan sí, no, veremos. ¿Sí? Ya. Bueno, la verdad lo que les di ahorita también es como que para que tengan un poco más de idea de todo lo que los lípidos hacen dentro del organismo. ¿Ya? Pues aquí principalmente vemos cómo es que está estructurado un núcleo esteroide, es decir, un núcleo que va a estar conformando principalmente esto que les hablaba del colesterol. Y aquí radica la importancia de saber del colesterol y todos sus derivados y sobre todo cuáles son las funciones que el colesterol va a estar realizando dentro del organismo. Como les decía, el colesterol pues principalmente va a ser un lípido complejo de mucha importancia biológica. Está constituido este colesterol principalmente por lo que son 27 carbonos y estos 27 carbonos, 17 de los mismos van a estar formando este núcleo esteroide. Es decir, todo esto está formado por 17 carbonos y este núcleo esteroide le da principalmente esta función a lo que es, o mejor dicho, este nombre de esteroide, porque está constituido principalmente por cuatro, en este caso, cuatro anillos, uno, dos, van ahí están las letras, y esto le da también otro nombre al colesterol, y entonces le dicen que el colesterol se conoce como la molécula ciclopentano ferilo fenantreno. Ustedes lo escucharán como un trabalenguas, ciclo pentano, ferilo, fenantreno, ¿ya? Esta molécula de colesterol, pues principalmente, bueno, es recomendado, o mejor dicho, es normal que se obtenga 1 gramo de colesterol al día, ¿ya? Es decir,
a través de dos métodos, porque el colesterol se lo puede obtener de dos vías. Una vía exógena, cuando hablamos de vía exógena significa fuera del organismo, y una vía endógena. La vía exógena, pues principalmente es a través de lo que es la alimentación, y esta vía prácticamente aporta al día aproximadamente el 40% del colesterol que se necesita en el organismo. Y en cambio, la vía endógena va a ser la vía encargada, es decir, la vía metabólica, que se va a obtener a través de lo que es la síntesis de novo. ¿Qué quiere decir esto de la síntesis de novo? La obtención de un producto a partir de componentes muy distantes a este, ¿ya? Esta síntesis de novo, que es la vía endógena del colesterol, va a producir aproximadamente el 60% del colesterol en lo que es el 1 gramo que les digo que es diario. A nivel exógeno, ya vamos a verlo en las próximas clases cuando veamos transporte de lípidos. Prácticamente la dieta del colesterol, cabe recalcar que ningún vegetal da colesterol, eso es mentira. Prácticamente el colesterol es siempre de origen animal, y esto se obtiene principalmente a través de alimentos ricos en el mismo, como son las carnes, el huevo y también lo que son los lácteos. ¿Qué más es importante también recordar de esto? Que la síntesis endógena del colesterol va a depender de una sustancia que ya es muy conocida por nosotros, porque ya la vimos en lo que era carbohidratos, que en este caso es el acetilcoenzima A. ¿Ya? De ahí partimos todos los demás componentes. El acetilcoenzima A, que es algo importantísimo. ¿Ya? Y hay que recordar también que dentro de esto del colesterol habíamos hablado que en síntesis, es decir, para decir vulgarmente, se hablaría de un colesterol malo, que en este caso vamos a hablarle del LDL, y de un colesterol bueno, que en este caso sería el HDL, ¿ya? Estas dos variaciones en estos de aquí pueden producir serias patologías, entre una de ellas un aumento de los LDL y una disminución de los que son los HDL. Lo que puede producir es principalmente la formación de las placas ateroscleróticas, que también ya lo hablaremos la próxima clase. ¿Qué más también es importante de esto? Pues recordar que el colesterol puede ser eliminado de nuestro organismo. Sí, es verdad, puede ser eliminado, pero no se elimina gran cantidad del mismo. Se lo elimina a través de lo que es las sales biliares, es decir, a través de colesterol conjugado o colesterol, se me acaba de ir el otro nombre, bueno, ya colesterol conjugado. Y también se va a eliminar a través de lo que es el colesterol libre o el colesterol bueno, que les decía que se puede, en este caso se conoce como HDL. Ya vamos a ver también cuál es su proceso. Esto es referente a esto. ¿Qué más? Pues esto de la eliminación de las sales y ácidos biliares es principalmente a través de lo que es la bilis, es decir, es producido en la vesícula biliar, al estómago y todo. Y les había mencionado que estos ácidos y sales biliares son principalmente ayudadores en lo que es la digestión y la destrucción de los lípidos, para que estos puedan ser absorbidos, y estos, al ser absorbidos, pues principalmente sean llevados a lo que es el torrente sanguíneo y inicien todo su proceso, que ya lo veremos. Ustedes ya lo vieron, que principalmente se da a nivel intestinal. Y el colesterol, pues prácticamente también, el colesterol, si bien es eliminado a través de sales biliares, muchas de las mismas van a ser también reabsorbidas de nuevo en la parte del yeyuno y ilion, de lo que es el intestino delgado, y vueltos a la sangre, y vuelve con el proceso de formación de colesterol y degradación del mismo. Igual lo veremos a continuación. Como les decía, el colesterol es un constituyente importantísimo dentro de la mayoría de tejidos, pero hay que recalcar algo, que la mayor parte del colesterol, o por no decir casi todo, se va a encontrar en lo que es prácticamente las membranas celulares. Y de aquí pues estaría produciendo prácticamente toda su función. Cabe recalcar, y esto es importante, siempre saber en realidad qué nomás necesita el organismo para producir colesterol. Pues para producir colesterol, una mol de colesterol, es decir, una molécula de colesterol, el organismo va a necesitar, claro que no les digo ganancias ni pérdidas, sino en total, tanto en ganancias y pérdidas, tres elementos importantes. Va a necesitar 18 moléculas, 18, disculparon, 18 moléculas de acetilcoenzima A. También va a necesitar, en este caso, 36 ATPs. Ya les recalco que esto es
tanto ganancias y pérdidas. Después veremos en realidad cuánto es la ganancia o la pérdida que el cuerpo ha tenido, como ya les había dicho y ya habíamos hablado al inicio de metabolismo, que puede ser exergónico, endergónico o isorgónica la reacción. En este caso ya vamos a ver cuál es el producto final de todo esto. Y también va a utilizar o va a necesitar o va a producir lo que son 16 moléculas de NAD fosforado, en este caso, NAD fosforado reducido. ¿Ya? Que se acuerden esto, basta. Que una mol, para producir una mol de colesterol, se va a necesitar aproximadamente 18 ATPs y también lo que es 36 ATPs, 18 moléculas de acetilcoenzima A y 16 moléculas de NAD fosforado reducido. Continuemos, por favor. Bueno, aquí vemos la molécula de colesterol que, como les decía, está constituido principalmente por un anillo esteroide de 17 carbonos y la demás estructura que le daría toda la conformación de 27 carbonos en total. ¿Ya? Esto de aquí también es importante porque, como les decía, los lípidos tienen esta característica que no son importantes, mejor dicho, que no son solubles en agua, que ya habíamos visto en la primera clase. Pero tener esta característica de que son principalmente estos lípidos, esta de aquí que ustedes ven, que tienen como una cabeza polar y una cabeza no polar, les hace que puedan transportarse en agua, mejor dicho, en este caso en la sangre, muchos de ellos. Esto es importante, como les digo, por ejemplo, si mencionamos esta característica que les digo, muchos de esos lípidos, déjenme borro esto, tienen esta característica de ser anfipáticos. ¿Qué quiere decir esto de anfipáticos? Que no todo el lípido es como que le repele al agua, sino hay una parte del mismo que puede prácticamente viajar en el agua, es decir, no ser ni enemiga ni amiga, sino como que le pase indiferente al agua en este caso. Y esta característica de estos lípidos anfipáticos hace que sean lípidos polares y, o sea, me he dicho que tengan una parte polar y una parte no polar. Cabe recalcar que la parte polar es la que se va a encontrar en contacto prácticamente con el agua, ya sea del líquido intersticial, del plasma o del líquido intracelular, porque recuerden que en nuestro organismo tenemos grandes depósitos de agua. Entonces, ¿qué es más importante también dentro de esto? Es que estos grupos polares se conocen como los grupos hidrofílicos. ¿Qué quiere decir esto de fílicos? Que tienen afinidad por el agua, y en cambio los grupos no polares de los mismos se van a conocer principalmente como hidrofóbicos, es decir, fobia, temor, miedo, rechazo a lo que es en este caso el agua. Y estas características de estos lípidos va a tener también en lo que es el colesterol, porque el colesterol va a estar formando, como les digo, gran parte de lo que es la membrana celular junto con los fosfolípidos. Entonces, como podemos observar, vamos a encontrar que estas cabezas, recuerden que les había dicho, la membrana celular es una capa bilipídica, entonces esta prácticamente sus cabezas polares van a estar en contacto, en este caso al líquido intersticial o extracelular y también en contacto con el líquido intracelular, que también es como que otra parte importante dentro del mismo. Asimismo, pues tenemos otras moléculas como las micelas, que en realidad estas micelas se dan a través de procesos de como que de amplificación y todo, y que empiezan a unirse los lípidos y entonces es como que empiezan a viajar. Pero esto también es una característica importante en lo que es el transporte de lípidos, cuando veamos kilomicrones y todo, LDL y todo, porque sí, estos tienen como que su parte polar y no polar, pero también se van a ayudar de ciertas proteínas, como ya lo veremos. Igual tenemos los liposomas, que en realidad solo estaba dando ejemplos de cómo es que se encuentran estos para prácticamente defenderse del agua, por así decirlo, y poder viajar en el agua, porque si no tuvieran esta característica de ser lípidos anfipáticos, no pudieran viajar en el agua y sobre todo no pudieran mantenerse en estos medios acuosos, porque recuerden que, como lo habíamos dicho, que tienen diferente densidad en los lípidos con el agua, las células tenderían como que a elevarse del agua y dejar ese espacio vacío. ¿Por qué? Porque si ponemos un ejemplo, ponemos aceite en un jarro con agua o en un vaso con agua, lo que hacemos es prácticamente, ustedes pueden ver que el aceite, por más que sigas coloca, nunca se va a ir al fondo, sino siempre va a estar en la superficie, es decir, antes del agua, porque prácticamente tiene menor densidad. Eso sucedería en nuestro organismo si es que muchos, principalmente las membranas celulares, no tuvieran esta característica de ser lípidos anfipáticos.
Y las emulsiones, pues principalmente también son acumulaciones de lípidos, y esta característica de emulsión hace que principalmente también se pueda dar ciertos fármacos con esta presentación farmacéutica para que los lípidos puedan ser absorbidos a través de lo que es, porque muchos se les da por vía oral, entonces puedan ser absorbidos y utilizados en lo que es principalmente donde se lo necesite. Un ejemplo de emulsión, por ejemplo, es de emulsión de Scott. Y como saben, esa es como que una vitamina y todo que a muchos nos han de verdad de pequeñitos. Ya, esto de aquí, esto sí es bioquímica del colesterol. Que es importante recordar aquí que principalmente el colesterol no presenta enlaces covalentes, sino la mayoría de sus enlaces son iónicos. Con ustedes no era la clase de nada, que será con primero, ¿cierto? ¿Ya? Y cabe recalcar algo, que el colesterol, como les decía, está formando parte de varias membranas celulares, mejor dicho, está formando parte de las membranas celulares, y la cantidad de colesterol que existe dentro de estas membranas celulares va a determinar la fluidez de la membrana. ¿Qué quiere decir esto de fluidez? El paso, o sea, es decir, que le permita a la membrana pasar cosas de afuera de la célula hacia adentro y de adentro hacia afuera. Mayores cantidades de colesterol hacen que aumente lo que es la fluidez de la membrana. Menores cantidades hace que esta disminuya. También es importante dentro de la biosíntesis del colesterol, muy bien, como les había dicho, el componente principal va a ser lo que es el acetilcoenzima A, ¿ya? Y este acetilcoenzima A, habíamos llegado a la conclusión también ya en clases anteriores, que se puede obtener de varios métodos, ¿no es cierto? Se puede obtener a través de lo que es la beta-oxidación del piruvato, perdón, la beta-oxidación de ácidos grasos, la cual ya la veremos cuando les decía que veíamos prostaglandinas. Esta beta-oxidación hace que los ácidos grasos vuelvan a sus componentes principales, que prácticamente es acetilcoenzima A. También veíamos de la descarboxilación oxidativa del piruvato cuando vimos lo que es glucólisis. También vienen de otras vías que ya las veremos después cuando veamos aminoácidos, pero la oxidación de aminoácidos también producen acetilcoenzima A. Y principalmente aminoácidos, claro, ya, como les digo, ya lo veremos, pero son aminoácidos cetogénicos, ¿ya? Es decir, los que van a formar cuerpos cetónicos. Y un ejemplo de estos van a ser principalmente los aminoácidos como la lisina y la isoleucina, ¿ya? Eso ya lo veremos después cuando veamos aminoácidos. Pero es importante, como les decía, y les vuelvo a mencionar, el acetilcoenzima A es como la molécula intermedia de toda la degradación o la conversión de las macromoléculas que vayamos a ver. Ya vemos que, por ejemplo, es la molécula intermedia de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Para formar para formar colesterol, habíamos llegado a la conclusión de que se necesitan 18 moléculas de acetilcoenzima A. Pues vamos a iniciar. Para este del colesterol y sobre todo cómo es que se forma, vamos a necesitar principalmente que este acetilcoenzima A se una con otro acetilcoenzima A. Es decir, estos dos formen una reacción de síntesis y formen otra sustancia más. Como ustedes pueden observar, aquí dice 2 acetilcoenzima A, y estos por cierta enzima van a llegar a formar el acetoacetilcoenzima A, que en realidad sería la unión de 2 acetilcoenzima A. Pero como ustedes pueden ver, no tenemos a los dos coenzima A dentro de esta molécula, sino solo un coenzima A con su grupo sulfurado. Y significa que al pasar, o mejor dicho, al realizar esta unión, un acetilcoenzima A se fue de la molécula. ¿Cómo se llaman las enzimas que liberan grupos sulfurados? Ya lo habíamos visto en lo que es glucólisis. ¿Cómo se llaman? Confirmen en el chat. Sí, yo Nicolás. ¿Cómo se llamaban las enzimas que liberaban grupos sulfurados? ¿Cuál era el apellido, mejor dicho, de esas enzimas? Les dije que siempre. Eso, muy bien. Christoph. Es que. Muy bien, Jordan. Es que es el Jordan. Ya. Se llamaban tiolasas. Estas enzimas que liberaban grupos sulfurados o tenían que participar con el azufre se iban a llamar tiolasas. Entonces, vamos a hacernos la misma pregunta. ¿Quién en este caso perdió a su grupo sulfurado? Perdió el acetilcoenzima A. ¿Cómo se llamará la enzima? Se llamará acetilcoenzima A tiolasa. Ya lo veremos prácticamente aquí.
o una tiolasa, pero en realidad, como les digo, es el acetilcoenzima A tiolasa. Le pongan tiolasa, también estarían dando a prácticamente explicando qué es lo que sucedió. ¿Listo? Luego de esto, como les decía, siempre va a ser como que una reacción de síntesis. El primer paso que nos vamos a aprender es que desde aquí, desde los acetilcoenzima A, tenemos que formar mevalonato, que va a ser como que una molécula importantísima, ¿ya? Las moléculas que les empiezo a resaltar son las que más se deben aprender, es decir, las demás no importa que no se aprendan, pero las que yo les resalte y que diga que son como que pasos importantes, van a ser las que esas sí les toman y todo, que en este caso es el mevalonato. Entonces ahorita estamos viendo cómo es que del acetilcoenzima A llegamos al mevalonato. Para eso ya vimos que se unieron principalmente dos acetilcoenzima A. Y hay que recordar algo, para llegar al mevalonato vamos a necesitar 3 acetilcoenzima A, es decir, hasta este paso de aquí necesitamos otro acetilcoenzima A. Entonces este otro acetilcoenzima A va a ingresar aquí, es decir, si ven ustedes que en este caso estamos aquí, ya, y ingresó otro acetilcoenzima A. Igual, dejó su grupo acetilo y se liberó un coenzima A con su grupo sulfurado. ¿Qué más sucedió aquí? Ah, aquí vemos que también sucedió un proceso de hidratación, ¿no es cierto? Tenemos esto del acetilcoenzima A con la hidratación, con la coenzima A, en este caso que se está saliendo y todo, entonces tenemos ya la formación de otra molécula que en este caso es 3-hidroximetil, 3-hidroxi, 3-metilglutaril, coenzima A. ¿Sí se llama la molécula? Como les digo, no es tan importante que se aprendan todo el nombre, con que se acuerden también las siglas de esta, que esta sí es importante, HMG coenzima A, que es la molécula, verán, estoy diciendo la molécula, HMG coenzima A. Ya, esa es la molécula que se forma por este proceso de aquí. Muy bien, cuando participaban, en este caso, si es que solo estuviera participando lo que es mejor dicho, que esté liberándose un acetilcoenzima A, sería una tiolasa, ¿verdad? Que estuviera participando aquí. O si estuviera solo participando el agua, en este caso, solo participando el agua, sería prácticamente en este caso sería una hidratasa, ¿no es cierto? Porque cuando realizan el agua, ingresa el agua, se van a conocer como hidratasas. Pero como habíamos visto en el ciclo de Krebs, les había dicho que cuando ya en realidad se están uniendo más de una sustancia y están participando ya, como que en este caso está el acetilcoenzima y agua, esas eran reacciones de síntesis. ¿Cómo se llaman las enzimas que hacen reacciones de síntesis sin la utilización de ATP? Sintasas, muy bien. Se conocían como sintasas, porque si utilizaban ATP, se conocían como sintetasas. Y estas sintasas, entonces hacemos la misma pregunta. Al unir todas estas tres sustancias, ¿qué se formó? Ah, se formó el 3-hidroxi 3-metilglutaril coenzima A. Entonces, ¿cómo se llamará la enzima? Ah, entonces la enzima se llamará 3-hidroxi 3-metilglutaril coenzima A sintasa. ¿Ya? Pero como les digo, pueden reducirle HMG, coenzima A, sintasa. ¿Ya? En realidad, ese es el nombre que les da en algunos libros. HMG, coenzima A, sintasa. Que vendría a explicar prácticamente que fue la unión de el acetoacetilcoenzima A más un grupo acetil, coenzima A y más agua. Y se liberó un coenzima A sulfurado. Luego de este coenzima, mejor dicho, de la formación del HMG coenzima A, este va a sucederle un proceso de deshidrogenación y sobre todo procesos de óxido-reducción, ¿ya? Y este proceso de óxido-reducción, pues principalmente lo que le va a hacer a la molécula, mejor dicho, estos procesos de óxido-reducción va a transformarle ya en lo que es el mevalonato. Entonces, si les preguntamos qué sucede prácticamente para que el HMG coenzima A llegue a formarse mevalonato, pues procede un proceso de reducción. Es decir, como habíamos visto que existen algunos tipos de óxidos reducciones, en este caso sucede un proceso de reducción. ¿Y cómo son estos procesos de reducción? Se preguntará. Entonces, los procesos de reducción consisten que son lo contrario a los procesos de deshidrogenación que ya estábamos viendo. Y en estos casos, en vez de que el NAT fosforado o el NAT tome hidrógenos, lo que hace es dejar hidrógenos. ¿Ya? Entonces, asoma por ahí un NAT reducido, llega, se une al HMG coenzima A, deja los hidrógenos y ya sale solo como NAT fosforado. ¿Ya? O como NAT, en este caso, es decir, dejando una parte de su molécula dentro de este caso del HMG coenzima A. Entonces, esto
esto tenemos un ejemplo clarísimo, como podemos observar aquí, que en este caso, este hidrógeno reducido, lo que hace es que deja sus moléculas y sale prácticamente de este de aquí, ya sin sus hidrógenos. Y cuando sale pues también se va y se libera el último acetil, en este caso el último acetilcoenzima A, porque recordarán que aquí se liberó uno, ¿no es cierto? Aquí se liberó el otro, y aquí se liberaría el tercero, porque como les digo, para llegar a formar el mevalonato se necesita prácticamente 3 moléculas de acetilcoenzima A. Y también es algo como que importante de recalcar que aquí no solo participa un NAT fosforado, sino que para darse este proceso de aquí, como necesita entregar gran cantidad de hidrógenos y todo, van a participar 2 moléculas de NAT fosforado. Y esto es importante. Entonces, si es un proceso de reducción, ¿cómo se llamará la enzima? Muy bien, se llamarán reductasas. Ya, las reductasas hacen estos procesos de reducción, es decir, de entregar hidrógenos a la sustancia para convertirla en otra. Y entonces aquí preguntémonos la misma pregunta. ¿Quién se redució? ¿Quién se redució? La HMG coenzima A reductasa. Muy bien, Jordi. La HMG coenzima A reductasa es la que se redució. Entonces, el nombre de esta enzima será HMG coenzima A reductasa. O si quieren poner el nombre largo, 3-hidroxi 3-metilglutaril coenzima A reductasa. Pero en este caso de aquí, esta enzima de aquí es la más importante y la que se deben acordar el resto de su formación y hasta cuando sean doctores. Esta enzima de aquí, la HMG coenzima A reductasa, va a ser la enzima alostérica del ciclo del colesterol. Es decir, que esta enzima está regulando todo. Y prácticamente esta enzima de aquí es la que, si es que se encuentra inhibida o se le encuentra alterada, va a producir prácticamente que el colesterol endógeno no se pueda producir. Ojo, les digo el endógeno porque si vemos el exógeno, si es que existe gran cantidad de colesterol y es de problema exógeno, se tendría que hacer cambios de dieta prácticamente, es decir, reducir el consumo de carnes, de huevos y de lácteos. Pero en cambio, si es colesterol endógeno, así la persona, digamos, que ya dejó de comer todo eso, ya tiene una dieta adecuada y todo, y sigue con niveles elevados de colesterol, prácticamente sería que existe un problema en lo que es la producción endógena del mismo. Y esto de aquí, pues principalmente se da o se inhibe a esto, como ya habíamos mencionado en la anterior clase, a través de un grupo farmacológico conocido como las estatinas. Un ejemplo de esto es la simvastatina, que ya ustedes lo verán más a detenimiento cuando vean farmacología. Pero esta simvastatina, o mejor dicho, todo este grupo farmacológico conocido como las estatinas, su función es inhibir a la HMG coenzima A reductasa. Cuidado, porque muchos se confunden y ponen como que inhibe a la HMG coenzima A sintasa. Y eso es mentira. Inhibe a la reductasa. Pues también prácticamente esta es la enzima como que ahí libera, mejor dicho, que ahí detiene para que ya no se produzca más ácido graso, mejor dicho, ácidos biliares, perdón, y colesterol. Y al inhibir esta, pues tampoco se produce el mevalonato y el mevalonato ya no puede dar todos los procesos de formación del colesterol. Entonces, todos estos procesos son importantísimos y sobre todo esta HMG coenzima A reductasa debe tener prácticamente una regulación. Y claro, no solo se da también esa regulación farmacológica, porque en el organismo debe darse esa regulación, es decir, el organismo debe decir, ¿sabes qué? Produzcan más HMG coenzima A reductasa o ¿saben qué? Disminuya la producción de esta enzima para que ya no se produzca esto. Y hay hormonas que ayudan a que prácticamente aumente la cantidad de HMG coenzima A reductasa y hay hormonas que también hacen que disminuya la cantidad, es decir, disminuya la función de las mismas. ¿Cuáles son estas hormonas que prácticamente aumentan la función o la capacidad catalítica del HMG coenzima A reductasa? Pues van a ser dos, ¿ya? Que ya habíamos visto, la insulina. Ay, bueno, ya está escrito. Y también la triyodotironina, ¿ya? Que eso también tiene que ver un poco con lo que es el funcionamiento de la tiroides. Esas dos hacen que la función, es decir, que aumente las cantidades de HMG coenzima A reductasa. Y en cambio, ¿cuáles hacen que disminuya la cantidad de esta hormona dentro de lo que, mejor, perdón, de esta enzima? Va a ser principalmente la hormona opuesta a la insulina, que en este caso es el glucagón,
y también el cortisol, ¿ya? Entonces, pilas con esto, porque niveles elevados de cortisol posiblemente esté habiendo una afección a lo que es la producción endógena de colesterol. Lo mismo, niveles elevados de lo que es insulina o triiodotironina también puede hacer que exista un aumento, en cambio, en la producción de colesterol endógeno. Ya pues llegamos ahí sí a la formación de lo que es el mevalonato. Y hasta el mevalonato, pues como les decía, hemos utilizado prácticamente 3 moléculas de acetilcoenzima A. Recuerden que tenemos que llegar a 18 moléculas. ¿Entendido hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo entendido? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya, listo. Muy bien, mejor. Vamos a continuar entonces. Luego del mevalonato vamos a tener otros elementos o otros pasos que son importantes dentro de toda esta formación que estamos viendo. Y el otro paso importante dentro de esto también va a ser el farnesilo pirofosfato, ¿ya? Este farnesilo pirofosfato va a ser importante dentro de toda esta síntesis porque de este se van a degradar a otras sustancias más y a otros componentes, como les decía, del colesterol se derriban a diferentes lados, por así decirlo. Entonces ahora vamos a ver cómo es que desde el mevalonato se llegó a formar lo que es el farnesilo pirofosfato. Cuando se realiza la reducción de la HMG coenzima A se transforma. A ver, ¿cómo? No, la HMG coenzima A no es sintetasa, es sintasa, es una enzima diferentísima a lo que es la HMG coenzima A reductasa. Recuerden que las enzimas se nombran por la acción que realizan, pero no significa que en realidad solo, mejor dicho, esa enzima cambió de nombre porque está realizando otra acción. No, la HMG coenzima A sintasa es muy diferente en composición, en todo lo que se hizo a nivel micromolecular y genético, sobre todo en donde se producen las enzimas, principalmente en el hígado y todas esas partes, es muy diferente a la HMG coenzima A reductasa, sino que tienen nombres parecidos, es por en dónde están realizando la función. ¿Sí? Ya bueno, ya habíamos puesto eso. Ya. Y aquí tenemos un resumen prácticamente de lo que sucede al lado del otro dibujito que les había dado. Entonces, como les había dicho que en la síntesis del colesterol prácticamente lo que estamos viendo nosotros es que varios de sus metabolitos intermedios, por así decirlo, van a estar produciendo otras sustancias. Como les había dicho, los más importantes van a ser el mevalonato, el farnesilo, el escualeno, el lanosterol y el colesterol. Con que sepan esos, basta, ¿ya? Porque en realidad de aquí, incluso del lanosterol al colesterol, hay como 10 pasos más que no les voy a dar, porque en realidad ni a mí me dieron porque dijeron que eso ya es para bioquímicos. Nosotros como médicos que sepamos de esos pasos son basta, ¿ya? Entonces este mevalonato, como les decía, este farnesilo, por ejemplo, si vamos acá, en realidad es como que este de aquí lo que hace es transfiere y todo lo que ya a geranil, pirofosfato, y ayuda en la proliferación de ciertas cosas. Incluso se llegaba a determinar que esto de aquí ayuda a lo que es el crecimiento de ciertas células tumorales. Entonces también participe en esto si es que en realidad el farnesilo ya no pasara al escualeno, pues se puede llegar a producir esta cosa de aquí. En cambio, también este farnesilo puede ir a la vía de las ubiquinonas, que en realidad estas ubiquinonas como la coenzima Q va a ayudar en lo que es el transporte de electrones y también al ser antioxidantes lipídicos. Este transporte de electrones por la coenzima Q debimos haberlo visto en fosforilación oxidativa y todo esto, pero no lo vimos por cuestiones de tiempo, pero la coenzima Q es importantísima, ¿ya? Entonces, si no existiera tampoco coenzima Q, no se puede dar este transporte de electrones en la membrana mitocondrial, ¿ya? Y pues también tenemos que, por ejemplo, del escualeno hay como un metabolito intermedio, por así decirlo, que va a ayudar en lo que son los oxiesteroles, que ayudan en ciertos procesos de degradación de lípidos, y el geranilo, que ayuda en la prenilación de proteínas, que en realidad es a las proteínas agregarle lo que en este caso serían grupos lipídicos. ¿Ya? ¿Para qué le hacen esto? Le hacen principalmente para que estas proteínas tengan ciertas funciones y características dentro de lo que es principalmente la membrana celular. Como les decía, vamos a ver qué sucede desde el mevalonato al farnesilo, ya de una manera rapidita. Ya, el mevalonato va a necesitar un fósforo, ya. Y este fósforo le dicen, sí, ¿sabes qué? Pero no quiero un fósforo inorgánico, sino necesito un fósforo que me dé alta energía.
Entonces, como necesito un fósforo que le dé alta energía, llamo un ATP y este ATP le dice, ya, está bien, toma tu fósforo y ya. Dejó el fósforo y se fue como ADP. ¿Cómo se llaman las enzimas que realizan ese proceso? Aunque está puesto ahí en la pantalla, pero escriben. Muy bien, son las cinasas. Las cinasas son enzimas encargadas de transferir grupos fosfatos de alta energía. Entonces, muy bien, transfirió el grupo y cuando se le transfiere el grupo del mevalonato, no le tomen en cuenta mucho los números, ¿ya? Sino prácticamente solo tomen en cuenta, sí les pone, pero con que se sepan el nombre basta, ¿ya? Y entonces, como le transfirió prácticamente lo que es un fosfato, ya cambió la conformación del mevalonato. Y en este caso, este mevalonato se llegó a formar el mevalonato 5-fosfato, ¿ya? Porque ya tiene un grupo fósforo dentro de su molécula. Y en este caso se encuentra en el carbono 5, como les he dicho. Esto de aquí prácticamente se realiza por estas enzimas conocidas como las cinasas y en el mismo caso. ¿Quién recibió el fósforo en este caso? Ah, el mevalonato. ¿Cómo se llamará la enzima? Mevalonato cinasa. ¿Ya? ¿Listo? Está ahí. Este mevalonato cinasa dice otra vez, ¿sabes qué? Quiero otro fósforo. Dice, ¿en serio? ¿Necesitas otro fósforo? Dice, sí, pero quiero otro fósforo de alta energía, le dice al cuerpo. Dice, está bien, toma otro ATP y lo mismo, sucede lo mismo. Y este proceso de aquí que le transfiere a la otra, prácticamente a la otra molécula, le hace que este de aquí, por la misma enzima, llegue a formarse lo que es ya el mevalonato 5-pirofosfato. ¿Por qué cambió el nombre? ¿Y por qué no sigue siendo mevalonato 5-fosfato? Porque ya tiene dos moléculas de fósforo, es decir, es PP. Y entonces, cuando ya prácticamente solo es porque las siglas es PP, ya se conoce como pirofosfato. Y eso ya habíamos visto cuando estábamos viendo la descarboxilación oxidativa, por ejemplo, del PPT, que habíamos dicho que es el pirofosfato de tiamina. En este caso, como tiene dos moléculas de fósforo de alta energía, se va a conocer como 5-pirofosfato, ¿ya? Este 5-pirofosfato le dice a la molécula de ATP, ¿sabes qué? Quiero otra molécula de ATP. Y el otro dice, ¿otra más? Le dice, sí, quiero otra molécula. Ya, le dice, está bien. Entonces, ¿sabes qué? Toma tu molécula de ATP. Igual, lo mismo, se hace ADP, pero en este paso de aquí, de este del mevalonato 5-pirofosfato, para llegar a formar la otra molécula, que en este caso ya son los isopentanilos que estamos viendo aquí, esa molécula de ahí tiene que producirse un proceso de descarboxilación. ¿Ya? Entonces, cuando existen estos procesos, se deberían llamar descarboxilasas, las enzimas que participaban en esto. ¿Se acuerdan que les dije que estos procesos tomaban como que más importancia si participaba el CO2 y el ATP? Y entonces hacemos la misma pregunta. ¿Cómo se llama la enzima que participa en esto? Ah, se llama la pirofosfomevalonato sinasa o mevalonato 5-fosfato descarboxilasa. Porque hubo un proceso de descarboxilación para llegar a esta unidad de aquí, que se conoce como el isopentinil pirofosfato o también conocida como el 5-pirofosfato de isopentinilo. Ya eso ya depende del libro que lo estén leyendo. Y esta de aquí es importante, importante, importante y cabe prácticamente recordar hasta aquí, ¿ya? ¿Por qué es importante este 5-pirofosfato de isopentinilo? Porque para formar la molécula de colesterol, es decir, llegar acá, vamos a necesitar principalmente más cantidad de esto, ¿ya? Y hay que recordar algo. Estas unidades de aquí del isopentinil pirofosfato va a ser la primera molécula isoprenoide de la formación del colesterol. Entonces, si les preguntaren en algún examen o cuando ya incluso estén dando para habilitación profesional, si les dicen, ¿cuál es la unidad isoprenoide en la formación del colesterol? Significa que es prácticamente el 5-pirofosfato de isopentinilo o el isopentinil pirofosfato. Como les digo, a la final es lo mismo, solo que cambia de acuerdo al libro que estén ustedes leyendo. El nombre, pero en realidad la estructura es la misma. ¿Y por qué se conocen como la primera unidad isoprenoide? ¿Qué quiere decir esto de ser la primera unidad isoprenoide? Quiere decir que es la primera unidad del colesterol que no se encuentra saturada por completo, es decir, una molécula insaturada. Y de esta molécula pues ya se puede empezar a dividir a las demás. Luego de esto, de esta unidad isoprenoide, es decir, la primera unidad isoprenoide, esta de aquí como les digo, de aquí se necesita 3 moléculas isoprenoides para llegar a formar lo que es el colesterol. Ya, entonces necesitamos 3 moléculas isoprenoides. Ah, muy bien, necesitamos 3. ¿De dónde se obtienen esos 3? Ah, muy bien, entonces de esta molécula de aquí, esta molécula isoprenoide va a sucederle un proceso de isomerización. Ya recordemos que isomerización era como que
Cambias algo, pero se me siguen manteniendo las mismas características del peso atómico, la misma cantidad de elementos y todo. Por ese proceso de isomerización, es decir, por una isopentil pirofosfato isomerasa, ya bueno, a la final les digo que estos nombres, estas enzimas, no está como que por obligación, ya los que vayan a Bioki ya les dan de tomar y todo, pero ahorita que se aprendan es suficiente, mejor dicho, que sepan qué sucede, es suficiente. Esta unidad isoprenoide prácticamente se puede como que, como les digo, suceder ese proceso de isomerización y convertirse en un pirofosfato de dimetilalilo, dimetilalilo. Y que al final, como les digo, es otra molécula que solo cambió su conformación, es decir, cambió un grupo metilo y ya es por eso se volvió dimetil, ¿ya? Estas dos de aquí, es decir, ya cuando tenemos dos unidades isoprenoides, recuerda que necesitamos tres, ¿no? Cuando ya tenemos ese isopentinil y ese dimetil, ya se van a unir, ambos se unen. Y al unirse estos dos de aquí, van a formar una molécula conocida como un geranio. Yo siempre me acordaba así, geranio. Entonces, para necesitar formar este geranio, conocido como pirofosfato de geranilo o geranil pirofosfato, como les digo, el nombre es lo de menos, prácticamente se va a necesitar dos unidades isoprenoides. Como les digo, son unidades de 5 carbonos. ¿Cuáles son esas dos unidades isoprenoides que se necesitaron? Se necesitó el 5, bueno, el isopentinil, el isopentinil pirofosfato y también se necesitó el pirofosfato dimetilalilo. ¿Ya? Se unieron los dos y prácticamente se formó el geranilo pirofosfato o pirofosfato de geranilo. ¿Qué sucedió para que se dé esto? Sucedió que principalmente se liberó fósforo. Un fósforo de alta energía y un fósforo inorgánico. Esto lo hacen las transferasas, básicamente porque estas están transfiriendo grupos químicos entre todo lo demás. Luego de esto ya tenemos el geranilo. Recuerden que les decía que este geranilo prácticamente tenía dos unidades isoprenoides dentro de su molécula. Listo, dos unidades isoprenoides. ¿Qué más tenemos? Luego de estas dos moléculas, mejor dicho, de estas dos unidades isoprenoides, tenemos que necesitar la tercera molécula isoprenoide. En este caso necesitamos otro isopentinil pirofosfato. O esa molécula de ahí. Eso siempre me trabo. Luego de que esta dice, ¿sabes qué? Le dice el geranilo, quiero otra molécula más. Ya, le dice, ya, está bien. ¿Quieres otra molécula más? Pues muy bien. Entonces vamos, ya. Y dice, está bien, toma la otra molécula isoprenoide. Entonces le da la otra molécula isoprenoide al geranilo y este geranilo se une a esa molécula isoprenoide y al unirse a esa molécula isoprenoide forma prácticamente el farnesilo pirofosfato o la otra molécula que les he dicho importante que es el farnesil, ¿ya? O el farnesil pirofosfato, ¿ya? Como les decía, para llegar acá, corrijo porque les había dicho que necesitamos tres moléculas tres unidades isoprenoides para llegar al colesterol. Corrijo, necesitamos tres unidades isoprenoides para llegar al farnesil, ¿ya? Necesitamos tres unidades isoprenoides para llegar al farnesilo, es decir, estamos aquí ya. Estamos aquí. Como les digo, ahorita les doy todos los pasos, pero es importante que sepan esto de aquí y están al otro lado. ¿Ya? Entonces ya tenemos el farnesilo. Y este farnesilo va a suceder así mismo. Como recuerden que estamos full acetilcoenzima A, necesitábamos 18. Hasta aquí prácticamente utilizamos 9 acetilcoenzima A. ¿Ya? Hasta formar el farnesilo utilizamos 9 acetilcoenzima A. Y entonces, en otro ladito de por ahí mismo están formándose otro farnesilo, es decir, con otros 9 acetilcoenzima A se están formando otra vez, dándose todo este proceso y formándose otro farnesilo. ¿Qué sucede? Que estos farnesilos tienen como que afinidad el uno con el otro, es decir, se enamoran y todo porque son iguales y piensan igual y todas esas cosas, como si eso pasara. Pero bueno, ya se enamora este farnesilo con el otro farnesilo y se unen los dos, ¿ya? Se casan, por así decirlo. Entonces, dos farnesilos se empiezan a unir. Cuando se unen los dos farnesilos, prácticamente cambian su conformación y llegan a formar lo que es el escualeno. Prácticamente tenemos este paso aquí, ¿ya? Como ustedes pueden ver, prácticamente los dos farnesilos se unieron, sucedió un proceso en este caso de que igual hubo una reducción y todo, salió otra vez fósforo X, que a la final de todo esto de aquí, se unen estas dos moléculas de aquí, es decir, dos farnesilos se casan, se enamoran y todo, y llegan a formar el escualeno, ¿ya? Y prácticamente ya estamos a casi al último de los pasos, ¿ya? Llegamos al escualeno, y para llegar al escualeno, como les digo, cuando existen procesos de unión,
se llaman procesos de síntesis. Aquí no está participando el ATP. Sí hay un proceso de reducción y todo, pero también hay liberación de fósforo. Entonces ya no solo sería un proceso de reducción para que se llame reductasa la enzima, sino la enzima aquí prácticamente sería una sintasa, porque está uniendo, ya como les digo, está uniendo en este caso dos farnecilos, les está casando. En este caso el cura de esto va a ser una sintasa. Y entonces preguntamos, ¿qué se formó de la unión de dos farnecilos? Ah, se formó el escualeno. ¿Cómo se llamará la enzima? Ah, pues la enzima se llamará escualeno sintasa. ¿Ya? Listo, hasta ahí. Estamos hasta el escualeno. Ya llegamos ahí. ¿Qué pasa de aquí? Del escualeno hay como 10 pasos más para llegar a lo que es el lanosterol y el colesterol. Pero con que sepan que del escualeno pasa al lanosterol y el lanosterol pasa al colesterol, me doy por bien servido y es lo que más les va a servir. ¿Ya? Entonces, del escualeno hay más pasos aquí intermedios, pero pasa al lanosterol y de aquí pasa al colesterol. ¿Qué más es importante recordar de esto de aquí? Que principalmente hasta acá no teníamos núcleos de esteroides, es decir, nunca vimos esa conformación de los 4 anillos hasta lo que es el escualeno, como ustedes pueden ver aquí, la estructura que estamos viendo aquí. Y entonces, entre todos esos pasos que nos estamos omitiendo, prácticamente hay que llegar a la conclusión. Y si les preguntaren en algún examen, ¿cuál es el primer compuesto en la síntesis de colesterol que tiene un núcleo esteroide? Ah, entonces de ese va a ser la respuesta del lanostereno. ¿Ya? Entonces, por eso es importante acordarse de este lanostereno, porque es la primera molécula esteroidal formada en este proceso. Entonces, siempre, ¿cuál es la primera molécula esteroide del proceso de formación del colesterol? Ah, es el lanostereno, ¿ya? Y luego, pues te digo, como del lanostereno, no es que pase así por así el colesterol, pero la última molécula en formarse, es decir, llegar a formar esta unión de 27 carbonos, va a ser el colesterol. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Sí, no, valió madres. ¿Sí? Ya, listo. Muy bien. Continuemos. Luego de que ya vemos más o menos la síntesis del colesterol, también tenemos que saber por qué es importante este colesterol dentro del organismo, es decir, por qué se lo estudia y todas las situaciones así que vemos, ¿no es cierto? Como les decía, el colesterol en el organismo está prácticamente en las membranas celulares. Y prácticamente este se va a dar por estos tipos de regulaciones. Vamos a ver cada una de ellas ahorita. A ver, estoy aquí para poder ver más. Hay algunos factores que van a incrementar la producción de colesterol y otros que van a inhibir o reducir la producción de colesterol y otros que van a inhibir ciertas enzimas y todo eso, ¿ya? ¿Cómo aumenta la producción de colesterol libre? Es decir, aumenta la cantidad de colesterol a nivel del plasma sanguíneo. Ah, muy bien. Pues este puede aumentar porque aumente la biosíntesis de nuevo, que ya les habíamos dicho, que es la producción de colesterol a partir del acetilcoenzima A. ¿Por qué se llama de nuevo? Porque quiere decir que viene en este caso, de productos ajenos a los lípidos, porque como yo nunca les mencioné que el acetilcoenzima A era un lípido, por ejemplo, ¿ya? Pero vienen del acetilcoenzima A. Y como ustedes vieron que el acetilcoenzima A no es que solo vienen de la degradación de lípidos, sino viene de la degradación de carbohidratos, de la degradación de aminoácidos. ¿Por qué más se forma este colesterol? Ah, por ese colesterol se forma también por hidrólisis de los ésteres de colesterol, que principalmente estos se encuentran a nivel intracelular. ¿Qué son estos ésteres de colesterol? Pues son principalmente cómo se lo almacena el colesterol, que se une a un grupo éster, y al unirse a este grupo éster, pues principalmente el colesterol ya cambia su conformación y no realiza la función que debe realizar. Pero por acción de algunas enzimas, en este caso como las hidrolasas, hacen que se rompa este enlace éster con el colesterol y se libere colesterol, en caso de que la célula lo necesitare. Y también pues habíamos hablado de una síntesis exógena, es decir, que el colesterol se podía aportar a través de lo que era la dieta. Y también vamos a tener que el colesterol puede aumentar en cantidad también cuando existe gran cantidad de lo que son las lipoproteínas de baja densidad, como son receptores que están regulando esto. Ya lo vamos a ver. También podemos ver que hay, en cambio, que factores que van a reducir, es decir, la cantidad de colesterol que existe a nivel de lo que es las células, y esto pues principalmente se da por la inhibición de los procesos que vimos arriba, ya sea inhibición en la síntesis, porque ya no hay receptores para el LDL, que son muy importantes, como les digo, estas proteínas y sobre todo estos receptores de aquí, ya vamos a verlos. Pero si ya no hay, o sea, ya no existe esta regulación genómica de estos receptores, pues principalmente no se puede llegar a captar colesterol.
Que el colesterol, pues en cambio también se empiece a esterificar. ¿Qué es esta esterificación? Pues principalmente transferir un grupo acilcoenzima A, no acetilvalina, sino acilcoenzima A la molécula de colesterol. Y también, pues principalmente puede darse como que una reducción en lo que es la producción del colesterol bueno, es decir, el colesterol que está prácticamente en las membranas celulares, que es el HDL, a nivel de todas las células. Y también reduce la cantidad de colesterol cuando éste se degrada o se producen otras sustancias derivadas del mismo o de sus productos intermedios. Un ejemplo de esto es cuando se aumenta la producción de ácidos biliares o aumenta la producción de hormonas esteroides, ¿ya? Y también, como habíamos visto, también lo que es la HMG coenzima A reductasa, que era la enzima reguladora de este ciclo, principalmente por cuál iba a estar como que inhibida o participando en esto, principalmente por las cantidades que exista de, en este caso, de HMG coenzima A, también por la cantidad de colesterol que existe, es otro regulador, otro regulador de la función de esta enzima, y como habíamos visto también, ya les había mencionado, algunas hormonas. En este caso, la insulina y la triiodotirorina que aumentaba y el glucagón y el cortisol que la disminuía. Y esto sucede prácticamente con las lipoproteínas, es decir, prácticamente esto sucede con el colesterol dentro del hígado, ¿ya? Recordemos un concepto básico y les habíamos dicho que el principal órgano metabólico dentro del organismo va a ser el hígado, ¿ya? Ah, me olvidaba algo antes que me pase. De todo este proceso de aquí, la pérdida de colesterol, es decir, lo que da prácticamente la cantidad de energía que se necesita después de ganancias y pérdidas, va a ser resumida en 18 ATPs, ¿ya? Entonces, cuando el cuerpo les pregunte cuántas moléculas de ATP necesitó dar el cuerpo para formar lo que es una molécula de colesterol, es 18 ATPs, ¿ya? Pero si les preguntan, en cambio, cuántas moléculas se utilizó de, yo que sé, en este caso, acetilcoenzima A o ATP, pues ya depende en este caso, ATP, 36 moléculas se utilizó, 16 de NAD y 16 de acetilcoenzima A. Pero esas son utilizadas, como digo, ganadas y perdidas. Pero ya ganancia neta o pérdida neta van a ser los 18 ATP. Y ya como les decía, prácticamente aquí tenemos ya qué sucede en el organismo. Como habíamos mencionado, tenemos dos tipos de colesteroles que muchos han escuchado, colesterol bueno y colesterol malo, que es algo que no dicen los libros ni nada, pero es como conocimiento popular. Bueno, sí los dice, que yo tengo algunos libros. Ya, entonces estos de aquí prácticamente son el LDL y el HDL. El LDL ya lo vamos a ver que viene a partir también de lo que es la dieta, como les decía, a través de los kilomicron, los VLDL y todo eso, y vamos a ver cuál es su transporte en la próxima clase con las apoproteínas, pero también es importante que este de aquí siempre va a tener como que una afinidad por estos receptores conocidos como receptores ApoB o receptores del LDL. ¿Dónde se encuentran estos receptores? Pues estos receptores se encuentran principalmente en lo que es las células hepáticas. Y entonces, como les decía, el hígado va a ser el principal órgano metabólico de todo lo que es estas grasas, de los carbohidratos y todo lo como ya lo habíamos visto. Entonces es captado el LDL, es captado por aquí y ya, listo, se capta y puede ingresar. Pero ¿de dónde se obtuvo este receptor de LDL? Este receptor de LDL tuvo un gran proceso dentro del organismo. Muy bien, dentro de las células hay acetilcoenzima A, este acetilcoenzima A está regulado por la HMG coenzima A reductasa, y esta HMG coenzima A reductasa prácticamente también regula ciertas enzimas o ciertos receptores dentro de estas células prácticamente hepáticas. Estas lo que hacen principalmente es regular a los receptores de LDL, es decir, esta enzima tiene un proceso regulatorio en la parte de acá. También regula la producción de una enzima, que en este caso es la 7-alfa hidroxilasa, y esta enzima 7-alfa hidroxilasa se encuentra en la parte de aquí, ¿ya? O que se acuerdan que es una hidroxilasa. Esta enzima 7-alfa hidroxilasa lo que hace es a este colesterol llevarle al proceso de producción de sales biliares, ¿ya? Y también está regulando dentro del organismo prácticamente a los receptores nucleares, es decir, a los encargados de la producción genómica de los receptores de tanto receptores de LDL y como los receptores ABC, A1 y esas cosas que en realidad son como que X, que no necesitan tanto aprender. Que también es importante acordarse de aquí que, por ejemplo, todo este proceso, como les digo, tiene una
una gran importancia a nivel genético, es decir, que está regulado por ciertos genes. ¿Que pueden existir fallas en estos genes? Sí, existen fallas y muchos de ellos pueden hacer que no existan receptores adecuados para lo que es el LDL. Y si no existen esos receptores adecuados o receptores adecuados para lo que es la liberación del HDL, pues prácticamente hacen que el colesterol no pueda ser utilizado por las células hepáticas, no pueda ser reproducido y puede producir casos de hipercolesterolemia. ¿Ya? ¿Qué más es importante dentro de esto? Como les decía, también todo esto está dado a nivel genómico por factores de transcripción y todo eso que ya lo verán o lo han de haber visto en biología molecular y genética. Y todos esos procesos tienen como que estar conectados. ¿Y cuál va a ser mejor dicho, la enzima encargada de estar conectando todo esto? La enzima reguladora de este proceso, que en este caso también es la HMG coenzima A reductasa. Eso referente a esto. AGL son ácidos grasos libres, LXR pues prácticamente es un receptor hepático X que lo llaman así, y el CRP de aquí prácticamente también son las, ¿cómo se llama esta? Esteroide. Ya. Este de aquí se conoce como la proteína de unión al elemento esteroide. En este caso, pusieron ese nombre porque tiene que ver mucho con la regulación de esto que les estoy diciendo de aquí, que sería prácticamente colesterol, que tiene esta parte esteroide. Eso es referente a los nombres que estaban aquí como que en siglas. Les había dicho que los oxiesteroles prácticamente también son una degradación antes de llegar al colesterol. Es como que se desvía a esta vía de aquí que ayuda prácticamente a la oxidación de ciertos lípidos. Y pues llegamos aquí a lo último de la clase del día de hoy. Uy, justo bien, acabando todo. Lo de aquí prácticamente es la formación de los ácidos biliares, es decir, que el colesterol del hígado, así me olvidaba eso, el colesterol del hígado puede ser eliminado o puede ser de dos formas, ¿ya? A través de lo que son los ácidos biliares o sales biliares. ¿En qué se diferencia los ácidos y sales biliares? Pues prácticamente los ácidos son los que vamos a verlos y las sales biliares en realidad son los ácidos pero unidos a un metal. En este caso puede ser al sodio, sí es el sodio, sí es al sodio y al potasio, ¿ya? Entonces cuando se unen a estos cambian su conformación a sales biliares, que en realidad es un proceso como que eso es muy diferente a lo que en realidad tenemos como conceptos de sal y ácido, prácticamente, que serían conceptos opuestos, pero aquí tiene esa denotación, porque también era como que, chuta, pero algunos dicen sales, otros dicen ácidos, entonces en realidad es lo mismo, solo que las sales ya están unidos a un ion metálico, ¿ya? Que es el potasio y el sodio. Entonces, estos ácidos biliares, como les digo, puede ser una forma de eliminación del colesterol del hígado hacia, en este caso, el intestino para que cumplan su función, que les digo que la función principal de estos es la degradación de las grasas que se ingieren en la alimentación, o a su vez puede ser liberado este colesterol a través del HDL, o también conocido como un colesterol de alta densidad, o mejor dicho, lipoproteínas de alta densidad, y estos son llevados a las células del organismo para que cumplan su función, en este caso, adosarse a las membranas celulares y todo, y realizar todas las funciones que ya habíamos visto, que principalmente son energéticas y todo lo que ya habíamos visto en clases anteriores que realizan los lípidos. Cualquiera de las dos formas es como el colesterol que llega del alimento y que llega también de la síntesis y todo es llevado al organismo, ya les digo, que ayuden a la digestión o que vayan a las membranas celulares de las células. Y este colesterol o estos ácidos biliares que ayudan en la digestión de grasas, es importante recordar que también muchos de ellos son de nuevo reabsorbidos. De hecho, creo que el 80% era reabsorbido a nivel intestinal y el 1 hilio es de nuevo reabsorbido y de nuevo para que regrese a formar colesterol. ¿Ya? Entonces no es como que mucho eliminado normalmente, pero ya cuando existe grandes cantidades de colesterol, pues prácticamente estos son eliminados en las heces. Y eso se puede notar cuando prácticamente las heces son grasosas y el agua incluso se ve como que hubiera grasa ahí. Eso significa que está habiendo una gran cantidad de ésteres de colesterol. ¿Ya? ¿Y por qué también es importante estos ésteres de colesterol? Porque son los encargados o los responsables de producir lo que se conocen como los cálculos biliares, es decir, acumulación de estos ésteres por procesos de saponificación y esas cosas, llegan y se forman lo que son prácticamente estos cálculos biliares y pueden dar estos problemas de colelitiasis, que ya como ustedes saben prácticamente, y también la acumulación de cálculos en la vesícula y pueden llevar a la extirpación de la misma, ¿ya? Y estos ácidos biliares van a existir de dos tipos y esos son también como que importantes conocerlos. Tenemos los ácidos biliares primarios, que prácticamente estos ácidos son los cómo salen
el colesterol del hígado, es decir, estos se forman en el hígado, y tenemos los ácidos biliares secundarios. ¿Por qué se llaman secundarios? Porque estos sufrieron otro proceso que ya lo vamos a explicar ahorita, en el cual prácticamente se lo dio a nivel intestinal, ¿ya? Este proceso se lo dio a nivel intestinal. ¿Y qué participó aquí? Y eso es importante, participaron las bacterias, en este caso la microbiota intestinal. Si no existiera esta microbiota intestinal, pues no se diera la producción de estos ácidos biliares secundarios. ¿Cómo llegamos a la formación de estos ácidos biliares primarios que vemos aquí? Pues prácticamente tenemos un proceso, que en este caso es del colesterol, pues esto en siglas, ¿no? Llegó a formar lo que es este colesterol, llegó a formar el 7-hidroxicolesterol. ¿Qué sucedió aquí para llegar a formar este 7-hidroxicolesterol? Ya les mencioné que participaba una enzima que en este caso se conoce como la 7-alfa hidrolasa. Y esta 7-alfa hidrolasa en muchos libros le van a llamar por su nombre sistémico. Recordemos conceptos de primer semestre que las enzimas tienen su nombre propio, su nombre sistémico y su nombre como les diría, tradicional, por así decirlo. En este caso, esta 7-alfa hidrolasa en muchos libros les van a conocer como la enzima CYP. 7, a ver si hay CYP, así, es la CYP 7A1, ¿ya? Que en realidad, como les digo, si ustedes leen esto, en realidad es esta enzima, sino que le dieron con este nombre funcional, principalmente, como les había mencionado en clases anteriores, son enzimas que tienen enzima del citocromo, de la familia 7, de la subclase tanto, de la otra, no sé cuánto, del orden tanto, ¿ya? Que son enzimas que prácticamente ya las utilizan más en farmacología, porque ahí es como que dice inhibidor de la CYP 3A4 o inhibidor de la CYP 7A1, ¿ya? Pero en realidad, que sepan que es la enzima 7-alfa hidroxilasa, estaríamos más que servidos. Desde de aquí del 7-hidroxicolesterol se puede dar dos desviaciones, sea para esta de acá o sea para esta de acá, ¿ya? Y para acá prácticamente depende de las moléculas de alcohol o de OH que se encuentren en la misma, ¿ya? Este caso de acá, si llegáramos a formar el ácido glicólico y el ácido táurico, pues prácticamente estaríamos hablando de que participaron tres moléculas de alcoholes, es decir, en el carbono 7, como podemos ver, ¿no? ¿Qué refiero a esto de los alcoholes? Principalmente OH. Vemos una molécula aquí, otra molécula acá y otra molécula acá. Entonces tiene tres grupos OH en su estructura y prácticamente se puede ir a ese lado. Si se va a ese lado, forma estos ácidos de aquí, ¿ya? Pero si se va al otro lado, este 7-hidroxicolesterol prácticamente solo utiliza dos OHs, puede formar estos dos ácidos de aquí, cualquiera de estos dos, ¿ya? ¿De qué va a depender que forme estos dos ácidos de aquí? Como podemos ver, solo tenemos dos OHs. 1, 2, 1, 2. Si ustedes ven, la misma estructura es hasta aquí. Ustedes analizan, es la misma estructura aquí, acá, y lo mismo aquí y acá. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de ciertos procesos de conjugación con ciertos aminoácidos, ¿ya? Si se unen al aminoácido conocido como glicina, pues forman ya sea bien el ácido glicocólico, si ya como les digo, tiene 3 OH en su molécula. Y si tiene 2 OH en su molécula y se unió también a la glicina, va a formar el ácido glicoquenodesoxicólico. Son nombres X, la verdad. ¿Ya? Y entonces, como les digo, va a depender del aminoácido que se estén uniendo. Si se unen al otro aminoácido importante dentro de esto, la taurina, pues va a formar el ácido táurico o el ácido tauroquenodesoxicólico. ¿Ya? Tauroquenodesoxicólico. Son nombres larguitos, medios feos. ¿Ya? Prácticamente esto, si les preguntaran en alguna prueba, ¿qué aminoácidos participan en la formación de ácidos biliares o sales biliares? Participa la glicina y participa la taurina. Pila con eso, eso es lo más importante dentro de este proceso de aquí. ¿Qué sucede para la transformación de un ácido al otro? Porque prácticamente también sucede como que este proceso, prácticamente existen liberaciones de moléculas de acetilcoenzima A y prácticamente llegarías aquí. Llegas a estos ácidos, el ácido táurico y el ácido tauroquenodesoxicólico. Si participara la taurina, como digo, y si participara la glicina, el ácido glicólico o el ácido glicoquenodesoxicólico, sale del hígado y prácticamente realizan su función de destruir grasas y todo, y en el intestino, gracias a a la acción de las bacterias, sucede dos cosas aquí, ¿ya?
Cualquiera de los dos que salgan. Vamos con el ácido táurico, ¿ya? Este ácido táurico lo que hace prácticamente es que se hidroliza, mejor dicho, se hidrata, es decir, ingresa agua, o el ácido tauroqueno desoxicólico también se hidrata, ¿ya? Se está hidratando. Gracias a la acción de las bacterias que están ahí, les digo, si no estuvieran esas bacterias, pues no se daría este proceso de hidratación. Y estas bacterias también rompen los enlaces, ¿ya? ¿Qué consiste esta ruptura de enlaces? Que prácticamente liberan al aminoácido, ¿ya? En este caso, pueden estar liberando, yo como les digo, a la taurina o pueden estar liberando a la glicina, ¿ya? Eso se realiza gracias al poder de estas bacterias. Si no estuvieran estas bacterias, no lo podrían hacer. La flora intestinal normal del cuerpo, ¿ya? Luego de que se libera prácticamente, es decir, sale el aminoácido, se libera el aminoácido, estos de aquí ya prácticamente eliminan su nombre tauro o su nombre glico y ya quedaría solo como que ácido desoxicólico, ácido litocólico o ácido también conocido como ácido cólico o ácido ocolato, ¿ya? Recuerden que en vez de para llamarle a una sustancia ácido, solo le cambias a la terminación ato a la sustancia, ya es lo mismo. Colato, glicocolato, desoxicolato. Que prácticamente, como les digo, estas sustancias o ácidos biliares secundarios son los que van a ser de nuevo reabsorbidos en su mayor cantidad en la parte yeyuno-ilio y de nuevo vueltos hacia el hígado. Ya cumplieron su función. Y muchos de los otros, vuelta a una pequeña cantidad, va a ser eliminada a lo que es el torrente sanguíneo, perdón, eliminada a través de lo que es las heces. Eso es importante, como les digo, prácticamente para saber lo que es la síntesis y degradación de lo que es el colesterol. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta aquí? Que prácticamente acabamos la clase, pero todavía nos falta hacer la evaluación. Voy a